Hola, ¿cómo están? Estamos con Elsa Drukarov. Hola, Elsie, ¿cómo andás? Hola Cecilia, ¿cómo Qué bueno estás? verte. Es súper interesante conversar hoy con Elsa por millones de motivos, porque primero porque elegí un libro marcado, que es un librazo, que es, Cumbres borrascosas de Emily Bronte. o sea que ya empezamos para arriba, pum para arriba, Palabras muy mayores. palabras muy mayores. También Elsa está reeditando este libro, El infierno prometido, que también es muy palabras mayores. También libro de cuentos tenemos de Elsa Checkpoint, así que viene cargado, pero antes que nada les quería contar que lo que más me conmueve, aparte de todo lo que escribiste, todo lo que Elsa Drukarov ha escrito, ha movilizado y motorizado, que me parece, la entiendo como una de las primeras voces académicas que cuestionó el canon. O sea, en los últimos años escuchamos contra el canon, escuchamos ya, vemos cómo las universidades tienen sus divisiones de género, cómo en la Facultad de Letras y distintas viento en contra, ¿no? Todo iba en contra de eso, ¿no? En plena invisibilización. Contanos cómo fue tu primer arranque. Bueno, respecto del canon, decís. Respecto del canon, respecto de toda esa movilización de visibilizar la escritura de las mujeres. Sí, a mí me pasó algo, yo fui siempre feminista, o sea, no siempre, pero a los 20 y pico de años terminé de entender que yo había sido siempre feminista y que yo era feminista. Y cuando empecé a trabajar en la facultad, yo me movía, además, como jefa de, no como jefa, como docente auxiliar, en ese momento era ayudante, ¿no? JTP. Yo me movía, por supuesto, con los programas que me daban, pero trataba todo el tiempo, en todo lo que tenía que ver con mi propia creatividad, trataba de poner las cosas que yo descubría. Qué sé yo trabajé con Eve Huerta a finales de los años 80, cuando de Eve Huerta hablaban muy pocos, muy pocos, por ejemplo. Pero no era tanto porque fuera mujer o no fuera mujer que yo la elegí, sino porque me gustaba mucho y me parecía profundamente nueva. También por esa época empecé a formarme más, si bien yo era feminista, había leído poco de feminismo, empecé a formarme más teóricamente en teoría literaria feminista y empecé a ver que muchas mujeres que yo estaba leyendo, me entendí que me conmovían tanto porque estaban teniendo una posición, una mirada que era una mirada que sintonizaba con cosas que no estaban escritas, que así no estaban escritas, que como que cuando las mujeres escribían y trataban de entrar al canon o ser tomadas en serio o ser reconocidas, cosa que en esa época era muy difícil que ocurriera cuando escribía una mujer, trataban de adaptarse a la mirada prestigiosa masculina. Pero cuando las mujeres eran realmente grandes, era cuando al contrario, cuando decían cosas locas, raras, que eso pasaba con Eve Uart. Miraban cosas que no se miraban. Y ahí empecé a recordar mi propia relación con las pocas escrituras femeninas que hasta ese momento yo había amado, entre otras las hermanas Bronte, particularmente Emily, algunas novelas de Charlotte que había leído, y me di cuenta de que era eso, era que consonaban con problemas, con modos de mirar el mundo que eh, eran míos, pero yo no me había dado cuenta de que no estaban puestos en palabras. Esa fue una parte pero no es que me dije voy a visibilizar el canon, ¿entendés? Es que yo decía voy a trabajar con lo que me interesa. Ahí hay algo. También a partir de ahí trabajé mucho con Ana María Shua, que no se leía, que es extraordinaria, con Alicia Steinberg, concretamente con Músicos y Relojeros, que es lo que más me gusta de Alicia Steinberg. Bueno, y algunas otras siempre argentinas, porque yo me movía por el lado argentino. Pero después hubo otra visibilización, cuando ya entrados los años 2000, me di cuenta de que había una movida muy fuerte de escritores y escritoras nuevos.
que durante todos esos años, en los 90 y en el 2000, había gente que había estado escribiendo, a veces al lado mío, gente apenas más joven que yo, o gente mucho más joven que yo, que había estado escribiendo, bueno, vos, entre otros nombres, Sí, vos. Qué sé yo, Selección Natural, tu novela, es una sí. novela que leí para hacer Los prisioneros de la Torre. Y empecé a leer este corpus donde entraba tu generación, que estamos separadas por algunos años, la generación que en ese momento era 20 y treintañera, estoy hablando de comienzos de los 2000, y me di cuenta ahí de que había otras cosas que no habían sido dichas, semiotizadas, puestas en palabra, el género, y en otras no, en otros casos no tanto, pero que tenían que ver con cosas que esa generación no había dicho. Esas voces generacionales no habían sido escuchadas, porque estaban escritas, estaban dichas. Y ahí es cuando empecé a trabajar para Los prisioneros de la Torre. Y Pero a me la lo vez, platico es así que, sí. no, y a la vez me parece que, eh, aparte de que te gusta, en el contexto había cierta valentía porque había mucha tiranía de lo que había que leer, de lo que Ah, se sí, eso sí. enseñaba. Pero eso, también hay ahora tiranía, y tal vez la tiranía ahora también pasa por suerte en un punto, porque digamos, yo creo que la operación que yo hice y que la hice conscientemente de visibilizar esa nueva narrativa, ahora se volvió medio un canon, y ahora hay otra tiranía, que las tiranías van a estar siempre, Sí, Ceci. igual no te parece que es un canon más abierto igualmente dentro de lo tirano que pueda ser como más diverso o no? Sí, no, sí, pero por lo pronto sí, porque ahora la literatura nuestra de las mujeres se la toma en serio. No, porque siempre que hay un canon se excluyen cosas, y el canon tampoco es una mala palabra, ojo, No, no, no. a veces se excluyen por buenos motivos, por ejemplo, porque no son cosas que digan y tengan la potencia que deberían tener para estar en el canon, y otras se excluyen por desconocimiento, por prejuicio. Entonces, por ejemplo, ahora hay toda una literatura de gente más de mi generación, y muy particularmente de mujeres, que ha quedado como una especie de sándwich, y se la lee poco, no es una cosa personal, no es maldad, es que se pone de moda algo. Por eso lo que a mí me parece como crítica es que es interesante No sé, siempre bueno, esto abre todo un debate. Para mí ese sándwich tiene responsabilidades, no es casual, y ese sándwich se podría deshacer porque vos decís que esas seguro. escritoras mujeres que quedaron sándwich quizás tiene que ver con sus colegas hombres que no las leyeron o no las reseñaron. eh, entonces tiene como su sentido. Coincido, Entonces coincido. después, ahora que me parece que el feminismo es transgeneracional, bueno, me parece que lo que está en manos de las escritoras trata de ampliar, pero Sí, bueno, ahí sí, se coincido, necesita coincido. colaboración. Pero, por ejemplo, a mí me pasó una cosa curiosa en las últimas jornadas del instituto donde yo investigo de literatura hispanoamericana, de la UBA, que fueron hermosas y de alto nivel, fue una gran experiencia, encima fue un reencuentro presencial después de la pandemia y qué sé yo. Yo llevé un trabajo sobre una de las, para mí, la gran novela de formación de educación argentina, escrita desde la perspectiva de una mujer, que es Los amores de Laurita, de Ana María Yúa. Una enorme novela que se vendió mucho, que tuvo mucha repercusión, pero en el nicho en el que se nos permitía a las mujeres, y esto también nos lleva a las Bronte, ahora te digo por qué, que es el nicho Ahí va. comercial. Comercial, lo que estaba permitido, si vos mirás la aparición de las mujeres en el mundo editorial, en el mundo literario moderno, desde el comienzo muchas fueron grandes éxitos, pero eso no significa que se las haya tomado en serio. El caso de Los amores de Laurita, que es extraordinaria novela, es ese caso, pasó a ser una novela frívola de una burguesita que cuenta Lo que sus pasa que, historias bueno, sexuales. convengamos en que el patriarcado siempre tiene el argumento. Si es porque vende, es porque vende, pero si el que vende
es un hombre está contento, pero si es una mujer es Sí, cursi. la academia le perdona poco a la literatura vender bien. Eso es cierto, hay un prejuicio elitista muy tonto por el cual si mucha gente valora algo no puede ser bueno, lo cual es un error, porque mucha gente puede valorar cosas malas, no tengo dudas, también mucha Sí, gente valora, yo iría más lejos, yo pero creo que hay como una situación de mucha gente que se cree de vanguardia, pero cuando la vanguardia se vuelve popular, ya no puede, o sea, digamos, que rechaza, por ejemplo, el idioma inclusivo. ¿Por qué? Porque es algo que salió popular, entonces es moda y la vanguardia es cómo mueve el lenguaje sí, pero alguien hermético, pero si ese es es de todo el mundo, ya no va. ese es el componente, por eso yo dije elitista, porque es un Sí, componente snob, coincidimos, es, pero es directamente snob. Eso sí, tampoco quiere decir que todo lo que es popular sea bueno. O sea, a ver, no, el Martín Fierro o, ni todo lo snob es o malo, o el sea, Quijote, el Martín Fierro fueron bestsellers en su momento, fueron libros que dieron además mucho dinero a sus autores y son grandes clásicos. Hay libros que fueron enormes éxitos de mercado y hoy no recuerda a nadie porque son pésimos. Y hay libros que nadie leyó y que son maravillosos. Yo creo que no tiene nada que ver que algo se venda mucho, sí, se venda poco. exactamente. Pero Y aquí, Ayuda, lo que a mí me impresionó es que en pleno auge del feminismo, Ayuda la seguían, o sea, yo leí un trabajo sobre los amores de Laurita y en la discusión hubo quien habló de si ese no había sido, que no, ni siquiera había leído el libro y lo reconoció, si no era que era un libro comercial que yo levantaba porque me servía por mis posiciones críticas. ¿Entendés? Como si yo adaptara mis posiciones críticas a valorar un libro. Un libro es bueno cuando coincide con lo que yo quiero. bueno, sí, No, si en vamos a absoluto. hablar de esas valoraciones, por ejemplo, Alfonsina Storni, cuando ella leía y convocaba, viste, las lectoras, la lectura oral, las poetas convocaban cantidad de gente, las hermanas Ingerman salían en la tapa de Beguíe, de las revistas, era algo popular, se decía de Alfonsina Storni que era como una cursi gritona. Claro, Bueno, obviamente. después cuando Ahora a el nadie se le patriarcado ocurriría. toma eso, entonces transforma un modo, que es una lectura pública, en algo prestigioso. Pero cuando era el lugar de la mujer, eh, era el lugar del desprestigio. Entonces, bueno, Así es. tenemos un sistema que se da en Y todo, ahora viste que es, ahora es gratis porque la pobre Alfonsina ya no existe, pero Ana María Yúa existe. Y a mí claro, lo que me impresionó es que esa intervención, tratando de volver a empujar a Ana María Yúa fuera de la academia, planteando que después de todo era literatura comercial, no solo estaba dicha por alguien que reconocía mientras hablaba, yo no la leí, sino que además agregaba, como dato terrible, era una mujer la que estaba haciendo esa intervención. bueno, ya está, no nos importa porque eso me parece que quedó vieja la persona que escribió eso. No, no, Quedó, no, 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 ¿no? perdón, no sé si no Ah, coincido en eso, porque no es un tema de ser vieja o no ser no, vieja. Lo viejo, que trato vieja de idea, ¿no? mostrarte, lo que Puede no, es que tener 15 no, años. lo que yo trato de mostrarte es que si yo hubiera hablado de las que ahora están en el canon, de Samantha Schweblin, Bueno, de Selva Almada, de Mariana que Enríquez, seguís, no hubiera que dicho seguís eso. abriendo, que seguís ampliando el campo, que seguís Sí, ampliando hablando el de campo. una escritora extraordinaria para mí, bueno, a ver, otra, Por Ana, supuesto, Ana nadie, María Yu igual también tiene reconocimiento de pares, un montón, por de premios, un supuesto. montón, en la En ese academia sentido, digo extranjera, que lo un que escribió esta montón. persona tampoco es lo que piensa tanta gente. No, pero no se la lee Ayua. En la academia no se la lee afuera de la academia. Y en las academias norteamericanas, europeas, ahí se la lee mucho. Pero en la academia argentina la leemos muy pocas personas. Algunas sí, ¿eh? No digo que nadie, pero no tienen el lugar que tienen las que están en el centro hoy. Que está buenísimo que estén en el centro. A ver, Entiendo. La lucha continúa. eso es lo que quiero decir. Exacto, y Eso es lo continúas que vos en la lucha. Y es así, y eso lo coincido completamente porque, viste, es así, o sea, todas las cosas, nada se
no hay nada del feminismo que esté resuelto, Cerrado, terminado y resuelto. concluido. Los Así problemas es. siguen todos, prácticamente todos, con cosas que mejoraron. Pero en un momento porque se nos va a ir todo el programa y dejamos otro para mucho que tenemos que charlar, en un momento ya entrabas a Cumbres Borrascosas, y contanos tu primer lectura, y me gustó mucho que me contabas que tuviste una primer lectura y una segunda lectura. Bueno, el tuyo es mucho más Mirá, hermoso. es que no, porque esta es la prueba de cuándo lo leí. Mirá lo vieja que es esta edición, es una A ver, vieja edición acercalo bien a la sudamericana. cámara. Está todo roto, pobrecito, ¿ven? Y mirá la tapa. Esta debe ser, no, Es no me acuerdo el espectacular. año, pero debe ser una edición de los años 70. Yo leí este libro, lo leí cuando yo tendría 19, 20 años. Mirá, qué linda. Bueno, la tuya es una Esta está edición linda. recta y en inglés. Claro, claro, esta Cuando está. yo la leí, ni ahí hubiera podido leerla en inglés y yo tendría 20 años, 19. Tengo un recuerdo impresionante. Eran esos días de lluvia que se instala la sudestada en Buenos Aires y yo estaba tirada en la cama y creo que la leí en 2 días y medio, es una novela muy larga. No me podía mover, seguía leyendo y leyendo y tuve la sensación de una lectura junto al fuego en un día de lluvia, junto a la chimenea, de una abuela que me contaba esta historia, que tiene que ver además con cómo está organizada estructuralmente la historia, porque en la historia hay un ama de llaves que le cuenta a un señor convaleciente que tiene una tremenda pulmonía o algo por el estilo y está en cama, y en esos días la señora usa el tiempo para contarle la historia de la familia vecina. Así que bueno, tenía que ver también con ese clima y con el clima de la borrasca, del frío, de las nubes, de lo Estaba nuboso, de lo mirando infernal. Infernales, el libro de Laura Gran Ramos, libro, gran Hermandad libro. Bronte. Es la biografía de las Bronte que hizo Laura Ramos y que la leí en un avión rumbo a Haworth, el pueblito Mirá, donde vivieron las Bronte. Sí, pero ese es, ya ahí en esa época yo ya era grande y formada, y fue después de la relectura. Mi primera lectura fue esta que te cuento. Amé profundamente esta novela, me enamoré, como creo que cualquier adolescente neurótica de la época se hubiera enamorado, de su extraordinario y cruel personaje masculino, que es Heathcliff, del apasionado, loco, cruel personaje masculino y del enamoramiento eterno, feroz y contra cualquier convención y contra viento y marea que tienen Catalina y Heathcliff. Yo fui Catalina y yo fui Heathcliff. De hecho, en la novela, en un momento, Catalina dice algo así como que ella no ama a Heathcliff porque Heathcliff sea lindo o qué sé yo, que lo ama porque es como si fuera él. Y es cierto, hay una especie de salvaje personalidad de rebeldía y bronca en ellos dos, con la cual es muy difícil cuando tenés 19 años no identificarte. Y bueno, y la verdad, no le deseo a nadie que no se identifique con Heathcliff cuando tiene 19 años y con Catalina. Bueno, pasaron los años, yo siempre tuve un gran recuerdo de esta novela y en 2019 la volví a leer. ¿Por qué la volví a leer? Porque, y tenía que viajar a Europa por trabajo, iba a ir a Inglaterra a ver a mis tíos, que son muy ancianos y que los quería ver, entonces me desvié de mi itinerario profesional solo para ir a verlos y dije, voy a hacer algo que quise hacer durante toda mi vida. Voy a ir a Haworth a conocer el pueblito donde vivieron las 3 hermanas Bronte con su hermano, todas las Bronte, muchísimos hermanos, terminó, Charlotte es la última que quedó viva, murieron todos, el reverendo padre que tenían perdió a todos sus hijos, salvo finalmente murió el último y solo. Creo que eran como 5 o 6, no me acuerdo, está ahí, bueno, en la biografía de Laura Ramos está contada parte por parte toda la historia, pero voy a ir a ese lugar donde sé
que esos chicos se criaron en una sacristía o, digamos, al lado del cementerio, que tenía también el terreno del cementerio. Ahí está. Así es, sí. Creo que está el Algo cementerio. se ve. Si querés seguirnos contando y yo busco Bueno, nada. Entonces, cuando voy a releer, ya que estoy, voy a releer Jane Eyre de Charlotte Bronte. Ah, perfecto, gran foto. Desde Ahí el se ven las cementerio tumbas, las lápidas. desde el cementerio hacia el edificio de la sacristía que la palabra no es sacristía, es otra la palabra, pero ahora no me sale, donde vivía el reverendo. Eran muy pobres, era la iglesia, que no es la iglesia católica, ¿no? Pero la fe, digamos, les pagaba el lugar, les daba la posibilidad de vivir ahí, y las niñas y el niño crecieron mirando desde la ventana esas tumbas, que se fueron poblando, ese cementerio se fue poblando de las tumbas de la familia. Murió la madre y fueron muriendo después de a uno todes. Acá se ve Ahí mejor. está. Esas creo que son, bueno, no sé, tendría que mirar bien, Pero pero contanos de tu alma de lectora y relectora, que es lindo. bueno, cuando releo cosas, cuando releí todo lo que releí de las Bronte, me volvió a enamorar. Pero cuando releí Cumbres Borrascosas, me pasaron, tuve algunas reflexiones que no esperaba. Una, me di cuenta de la magistral técnica narrativa que tiene ese libro, de lo difícil, lo complejo que es lo que arma. Porque es un libro que tiene relato adentro del relato. O sea, el libro comienza con un tipo que que alquila un inmueble perdido en lejísimos de cualquier ciudad, y que va a visitar, ya no me acuerdo, pero me parece que es una visita casi de cortesía, a la persona que le alquila. Y cuando va, en el medio de la nieve, de la tormenta y de qué sé yo, la persona que le alquila vive a varios kilómetros de donde está y hay que ir a caballo. Estamos en comienzo del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX. El tipo va, y es una familia atroz, espantosa, grosera, da miedo, la sensación es que el tipo se metió en una trampa. Finalmente el tipo prácticamente se escapa, o lo tiran en medio de la tormenta de nieve a la afuera, no le permiten, no le dan ningún abrigo, ninguna solidaridad, nada. Y la novela ahí presenta una serie de personajes siniestros en esa casa, en la casa de los propietarios del lugar donde el tipo vive. Y el tipo vuelve como puede abajo de la tormenta y llega con pulmonía. Y cuando llega el ama de llaves, que es el ama de llaves que le dio el propietario que le alquila ese lugar, o sea, ese tipo horrendo que él acaba de conocer, y que es Heathcliff, cuando el tipo llega, el ama de llaves, cuando le pasan los dos, el tipo revive, digamos, y le pregunta, ¿quiénes son esos tipos? ¿Qué familia es esa? Y ella suspira y empieza a hablar, y esa es la historia de la novela, la larga historia que atraviesa generaciones de esa familia, donde terminamos entendiendo por qué son la basura que son y quiénes son. Pero es magistral porque ese relato de ella te zambulle, te alucina, te mete en una historia que es alucinantemente interesante, y cada tanto vuelve a la situación de enunciación, digamos, que es donde esta ama de llaves está sentada en la cama, contándole esto al enfermo, y por ejemplo dice, bueno, señor, usted ya escuchó mucho, ahora necesita descansar. Entonces se vuelve todo el tiempo al presente y se va dosificando, como si fuera un folletín. Se va dosificando, es una especie de Sherezade, la vieja. No está salvando su vida, pero cuenta magistralmente, para en los momentos cúlmines, te deja así, viste, llena de suspenso, y vuelve. Y bueno, y después finalmente hay una última parte que vuelve a ese presente, y hay una vuelta de tuerca, y se cierra también esa historia terrible de esa familia de al lado. No este protagonista, este señor que escuchó la historia regresa años después,
y se encuentra con otro panorama en esa casa, y así se anuda todo lo que había quedado abierto en la historia. Es magistral la técnica narrativa. De pronto me pregunté, ¿cuánto aprendí yo a narrar leyendo esto? O sea, cuando yo tenía esos 19, 20 años, leí, amé este libro, pero no valoré porque no entendí lo difícil de la estructura narrativa. Ahora que leo como una escritora, que leo buscando también la técnica del cómo contar, digo, wow, pero era magistral esta chica. Y uno piensa que Emily escribió esto, creo que, no sé, ya no me acuerdo de los datos que da Laura Ramos, pero me parece que Emily debía tener 20 años, 20 y pico cuando escribió esto. Y parece que Y todo lo que escribían había todos hecho en la unos vida era leer. cuadernitos apretados, con letra chiquitita. Ellos, Bueno, por supuesto la historia que lo presentaron los libros como bajo un seudónimo masculino. claro, Emily no quería que se supiera que ella había escrito esto, porque además para la época era tremendamente escandaloso, porque es un amor adúltero, es un amor eterno, desde la infancia hasta la muerte, de dos, que nunca se casan, ella se casa con otro, y aunque nunca se dice, porque la convención no lo permite, no permitían, está contado de tal modo que te das cuenta de que ellos se acuestan desde antes, durante, después. Si bien, por supuesto, bueno, está con todas las convenciones pacatas, que no permiten explicitarlo, pero es evidente que es un amor adúltero. Es muy corporal el libro. Es tremendamente corporal. Todo lo que no se puede contar de los cuerpos protagónicos está contado en la naturaleza. Toda la salvajada apasionada está en la naturaleza. Y hay otra cosa ahí que yo he pensado mucho. A mí me parece que la literatura actual, muy particularmente la argentina, ganaría si empezara, no por pacatería, no por prejuicio, pero si empezara a volver a la exigencia de erotizar mucho más que escribir frases como y ella chupó la pija. No es que yo no tengo ningún problema, de hecho acabo de decirlo, no es un problema pacato el mío ni moral por escribir ella chupó la pija, no tengo ningún problema ni en decirlo, podría decir ni en hacerlo, y entonces sale ahí, tenés el momento sensacionalista del programa, pero lo que quiero mostrar es que no hablo por pacatería, hablo por literatura. Me parece que alguna vez eso fue efectivo contra tanta pacatería, pero una escritora del siglo XIX, cómo se las ingenia para trabajar la pasión, cuando no puede decir nada de esto. Y ni siquiera importa contar el detalle, importa que todo sea sexualizado y que todo está ansioso de intensidad, ¿no? Eso es otra cosa maravillosa, eso está en todas las Bronte, eso está también en Jane Eyre, está de otro modo, pero está de otro modo. Emily creo que es la más salvaje. Bueno, por eso a mí este bueno, libro... también es esa escritura tan a escondidas, tan prohibida, con seudónimo de hombre, es como si fuese que ya de por sí está erotizado ese mundo, ¿no? Lleno de prohibiciones, y te decidiste entrar ahí, ya esa carga, sí. ¿no? Es como una carga de ansiedad de romper un montón de muros. Igual, perdón, finalmente se supo que eran mujeres, se supo en vida. Charlotte y ella sí, claro. y Emily disfrutaron incluso de 5 minutos de fama. Sí, absolutamente. La Como única vez que salieron de... nuestros últimos 10 minutos y hablábamos de infernales, llegó a este infierno. Acá este es un infierno bravísimo, ¿no? Más heavy, sí, de pasión fascinante tiene poco. Sí, ese es un libro, es una historia de una prostituta presa de las redes de trata, de una red de trata concreta en la década del 20 en Argentina, en Buenos Aires, que es la Tsui Migdal, una red organizada por cafillos judíos, sobre todo de Polonia, que lucraban, igual que hoy, la prostitución, las redes de trata son siempre un tema de países pobres y países ricos. Varones de países pobres que lucran con sus mujeres
con las mujeres de sus naciones oprimidas para hacer dinero en los países ricos. Hoy pasa con las chicas haitianas, con las búlgaras o las albanas en Europa. En fin, es siempre lo mismo. La historia de la prostitución ha cambiado muy poco en ese sentido. La diferencia es que... Sí, la historia de trata, estoy hablando de la trata, por supuesto. ¿Y cómo te Lo que pasa es que... El libro es una reedición, ¿no? ¿Vos es una lo has reedición, publicado sí. en qué año? En 2006. Es una novela, el libro es una novela Es con una acción, ficción. con trama, con ¿Te una metiste en la segunda... Sí, investigación perdón. también Hice una de... investigación bastante intensa para poder escribirla, para poder armar ese mundo. Hice una investigación sobre la Tsui Migdal, sobre esta red de trata, e hice una investigación también sobre mis propios orígenes, porque yo no provengo de familia de la prostitución para nada. Provengo de familia ucraniana, de judíos y judías pobres que vinieron a la Argentina a comienzos del siglo XX, y ese mundo de inmigración, ¿sí?, de familias trabajadoras en trabajos, no tengo relación con la prostitución en mis orígenes, pero sí con ese mundo de desarraigo, de inmigración, de venir Estaba de muy lugares... cercano, ¿no? Yo creo que, pensando, por ejemplo, como lo cuenta Vivian Gornick en Apegos Feroces, que bueno, estaba su mamá, vivían en esa casa, tipo, de muchas casitas, ¿no? Como se llaman acá los conventillos. Los conventillos. Bueno, por ahí la madre era la judía de un solo hombre que viudó y nunca más estuvo con nadie, y a la vez la vecina era la judía que se prostituía por plata, digamos, ¿no? Como que esa inmigración ponía todo junto, no era tan lejos. Mira, hay un libro de Donna Gay, una investigadora Sí, acá lo norteamericana, sobre la historia de la prostitución en la Argentina, donde Donna Gay dice una frase que dice algo así como que para una mujer llegar como inmigrante no tenía en el mercado laboral demasiadas posibilidades. Realmente la Claro. prostitución era como su único proyecto, un único proyecto posible independiente para una mujer. Si no venían como esposas, como hijas, pero no venían como mujeres Entonces vos solas. hiciste una Mira, fantasía a una de estas prostitutas traídas y la fantasía libera, como diría Puig, ¿no? Manuel Puig con esas fantasías que nos llevan a hacer la revolución, desde cambiar las vidas, ¿no? bueno, eso tiene mucho que ver con El Infierno Prometido. De hecho, en El Infierno Prometido yo termino armando una alianza con anarquistas. Es cuestión, digamos, se vuelve una especie Lo de vamos a spoilear. y no lo quiero spoilear porque el suspenso es importante, pero esta idea de construir una utopía hacia atrás, sin por eso negar la crueldad de la historia, No, me parece construir excelente. A un partir acto de rebeldía posible hacia atrás, a a mí partir de siempre me atrae mucho. una relectura de Manuel Puig, que este año creo que son los 100 años ya de su nacimiento, una de las cosas es que la revolución por la fantasía, todo lo que la realidad oprime, lo podemos liberar en nuestros libros. Es el enorme poder de la imaginación, así es. Absoluto, la imaginación al poder. Checkpoint, bueno, primero tengo que decir que amo Páginas de Espuma. Por supuesto también acá le mandamos un saludo a Costibru, a Constanza Brunet de Marea, que es una editora de aquellas, su catálogo es increíble. Este es otro catálogo increíble. ¿Cuál es el editor? Juan Casamayor, que está por venir a Buenos Aires. También es sí. Bueno, es otro catálogo, o sea que ya es hermoso estar acá, pero acá estás con cuentos, ¿no? Sí, porque Páginas de Espuma es una editorial dedicada al cuento, y tengo el realmente honor de compartir catálogo con esas cuentistas y esos cuentistas que son extraordinarios, eximios cuentistas. Bueno, ahí salió uno de los grandes libros de cuentos de los últimos años, para mí, que es 7 casas vacías,
de Samantha Schweblin. Sí, ese es un libro de cuentos donde yo trabajo de un modo muy distinto que en las novelas. Mis novelas son novelas de acción, son novelas rápidas, son novelas donde a mí me gusta mucho jugar con los géneros, la aventura, el policial, el road movie. En cambio, estos cuentos me tomo como un trabajo más experimental. Igual hay temas que aparecen todo el tiempo. Más el relato por ahí que el cuento. Sí, tal vez sea más relato que cuento. De hecho, hay cuentos muy largos. Hay un cuento que es un cuento largo, que es casi una novela, el último, que es un cuento a la Stephen King. En realidad ahí hay género, porque es un cuento de terror. Pero además, ese libro está todo atravesado por el Nos quedan, conflicto de los perdón, géneros. ¿Sí? nos ¿Cuánto quedan queda? dos Bueno, minutos. Entonces yo me callo. quiero desde ya recomendar, bueno, Cumbres Borrascosas, ya lo tenemos recontra trabajado, obviamente con Infernales para acompañar esa lectura, El Infierno Glorioso. Prometido, que la imaginación al poder que nos libera, los cuentos. Quería aprovechar que estábamos hablando de Polonia para nada, como excusa. Me traje a mi escritor polaco favorito, que es Bruno Schulz, entonces les recomiendo las tiendas Color de Canela, La Correspondencia. Él era amigo de ese trío junto con Gombrowicz, y el otro, ahora se me fue el otro escritor. Acá tenemos más El País Tenebroso y Madurar hacia la infancia, que ya el título es un regalo. Y creo que vos tenías 3 libros para recomendar en este último minuto. Sí, pero bueno, muy rápido, muy rápido. Un verdadero libro Y Los chicos de antipatriarcal. Varsovia, ya que estamos en Polonia. Ahí va. Hay grandes escritores en Polonia, bueno, y escritoras, una que acaba de ganar el Nobel. Bueno, no, Umbilical de Andrés Neumann, el último libro de Andrés Neumann. Nos queda pendiente la charla sobre las escritoras polacas, que vos tenés algún vínculo. Ya bueno, vendrá. Hoy no podemos, para el próximo hoy no capítulo. podemos. Bueno, este libro que es un libro de un hombre que es papá y que habla de su bebé. Andrés Neumann tuvo un hijo. Menos de un minuto. Bueno, Neumann Próximo. y Neumann, ahí vamos. Chabran Khan, una novela de ciencia ficción delirante de una editorial muy pequeña que se llama Ediciones del Camino y que van a encontrar por todos lados, distribuida en los de Hernández y en las librerías de este tipo, y que es una gloria y muy divertida. Y no, el otro se vende mucho, es El infinito en un junco de Irene Vallejo, que no necesita publicidad. Bárbaro, pero lo que vamos a hacer es cuando subimos el Spotify, el podcast o el YouTube, vamos a aclarar, vamos a describir ahí los libros. Elsa, nos contaste muchas cosas, tu lectura, tu relectura de Cumbres Borrascosas, tus reediciones, tus ediciones nuevas. Seguramente estás en algo hoy, en el presente, que nos quieras contar para cerrar este encuentro. Sí, bueno, muy rápidamente. Se cumplieron 80 años de la muerte de Roberto Arlt, el 26 de julio, y además de que en El Infierno Prometido hay un personaje profundamente inspirado en Arlt, yo tengo un ensayo sobre Roberto Arlt que había salido en el 98, que es un ensayo feminista, muy feminista, que se llama, ahora va a reeditarse en una versión un poco reescrita, y se llama Fémina Infame. Va a salir por Letras del Sur durante el mes de septiembre. Esta es la otra novedad. Y después tengo 2 libros todavía inéditos, uno que se llama El Pasadizo Secreto, que es un libro autobiográfico que toma mucho de este viaje del 2019, de mi encuentro con la filósofa feminista Luisa Muraro, y tiene que ver con mi propia vida, mi presente y mi pasado, porque yo viví en Italia mucho tiempo y tiene que ver con los 2 viajes a Muraro, digamos, y un libro de cuentos que escribió en pandemia, que se llama La familia de las cosas. Eso está por ahora inédito. Es espectacular. Bueno, muchísimas gracias y espero que tengamos una segunda parte para tantas cosas. Te mando un gran abrazo. Gracias a vos, Ceci, como siempre, hermoso charlar con vos. Chau. Igual.